hablemos de trigo, es como muy obvio, ¿no? Pero como decía Mónica, estamos frente a una invasión de ataques a los alimentos y nos sorprendemos con el trigo. El trigo existen en la actualidad varios libros que ustedes no sé si conocen. Uno se llama Cerebro de Pan, el otro es Sin trigo, gracias. Decir, no lo compren. No. Por favor. Pero lo más triste es que es bestseller. Es bestseller. Y cuando uno lo mira y dice esto, esta persona, esto, el gluten free. Ahora hay que ser gluten free, no comer harina. Entonces uno realmente desde la tecnología alimento y desde la nutrición se asusta porque como vemos estamos sacando alimentos de nuestra dieta. Entonces esta charla, que es sencilla por el tiempo disponible, porque también el tema es grande, es un poco ver por qué sacan esto y cuál es la razón para hablar así del trigo. El trigo, como ustedes saben, es la base de nuestra alimentación. Está en toda la historia. El trigo tiene dos roles para mí maravillosos. Es el inventor de la tecnología de alimentos. El primer alimento procesado fue el pan. Se lo considera como el puntapié de la tecnología de alimentos. Y además es el alimento que hizo que el hombre fuera sedentario. El hombre venía de ser nómade y dicen la historia, yo a raíz de esta charla estuve mirando, después del diluvio universal, encontraron unas ramitas y empezaron a sembrar y dijeron, mira qué lindo, se quedaron. Y se quedaron. Y constituye, ustedes saben, desde la Biblia ni hablar, hasta los egipcios, y el tema del pan es muy interesante, cómo surgió el pan como levado, un levado que surgió, y yo para esto paso una propaganda, que me encantó, hay un programa que se llama Cooked, hay que tener Netflix, no sé, a lo mejor está en la web, y hay un capítulo del pan, del trigo, que es maravilloso si lo quieren ver, y ahí cuenta cómo dejaron agua y pan, agua y harina en un rincón, y vieron que empezaba a burbujear, y después dijeron, bueno, vamos a cocinarlo, y es el primer pan. ¿Cómo se hizo? Con las harinas que fermentan, con las levaduras del ambiente. No hace falta poner levaduras extra, ni seleccionadas, ni nada. Con el ambiente está lleno de levaduras. Lo dejamos con el tiempo suficiente y vamos a tener pan. Entonces, tenemos esas dos, digamos, hitos para nosotros, tanto de la nutrición como de la tecnología de alimentos, que hacen el trigo la base de la alimentación desde hace miles y miles de años, en los cuales hemos consumido trigo y hemos, digamos, incorporado a nuestra dieta sin ningún problema. Porque hoy es de golpe un veneno. Aquí un poquito lo que dijo Nora, yo no sé con qué. ¡Uy! No, ¿con qué está el color? El puntero, no lo veo. Perfecto. El puntero un poco para comentar lo que dijo Nora, simplemente, que de la producción, esto es del año 2016, de la producción mundial total de alimentos, el trigo ocupa un tercer lugar. Pregunto, ¿por qué se produce tanto maíz? A mí me llama la atención. ¿Quién come tanto maíz? Por el aceite. No, y además el biodiesel, Porque uno cuando lo ve desde lo nutricional, el arroz lo entiende, el arroz en volumen es la India, es la China, es todo Medio Oriente, el Lejano Oriente que consume mucho arroz y volumen. El trigo ocupa el tercer lugar en el mundo por los números, pero no deja de ser importante. Y después vienen todos los demás, atrás. Es decir, los tres primeros son estos. El grano de trigo, vamos a retomar nuevamente. Lo más importante que nos interesa saber es que es como todo lo que tenemos en la naturaleza y dije, es maravilloso. Tiene todo. Tiene todas las posibilidades para crecer. Tiene sus capas externas, que son consideradas el salvado de trigo, 7 capas que son retiradas cuando se obtenía la harina, digamos, blanca, cuando se refina, y que siempre me río de un molinero que me decía, usted sigue hablando de fibra, que yo estoy vendiendo maravillosamente lo que antes lo tiraba a la basura. Porque es más, yo le comentaba en el capítulo, si ustedes ven el capítulo del Código Alimentario Argentino, se les paran los pelos porque dicen, no deberá contener más de tanto de fibra. Y todavía no lo han cambiado, no lo han cambiado. Lo veían como el mismo que el físico. Les cuento simplemente, interrumpo, el consumo de fibra, la recomendación mínima es más o menos alrededor de 14 gramos por cada 1000 calorías que comes. Así que la gente no llega a eso seguro, porque no comemos nada de ni fibra, ni verdura, ni fruta.
y en el código alimentario no lo cambian. No, no lo cambian y a mí me han consultado muchísimo porque yo estoy en el tema de código, sobre todo en la parte de regímenes especiales, que tenemos una legislación muy buena de fibra, incluso los prebióticos, pero en el capítulo de cereales no hay forma. Están trabajando la copal, no, no. Bueno. ¿Qué tiene? Bueno, tiene el grano de trigo, como dijimos, tiene un germen, tiene un endospermo, tiene una pelusa como un cepillito que lo protege de la entrada de insectos y algún tipo de animal que pueda contaminarlo, y las cáscaras externas. Tiene una forma como una ranura, que es el dolor de cabeza de los molineros. Justamente esa ranura, que seguramente ha sido hecha para protegerlo, es lo que les rompe la cabeza a los molineros, porque cuesta mucho sacar de ahí adentro, ¿no? Lo que sí es que se quiere sacar. Aquí tenemos otra también a mí me gustan las microfotografías porque son hermosas. Acá tienen, miren qué lindo, el grano de trigo con su germen, su cepillito, la forma interna y las capas internas, como señaló Nora. Este grano de trigo que oculta muchas más cosas. Y aquí tenemos, así esto ustedes lo van a tener, pero fíjense, yo esto lo puse, no se lee ni tengo intenciones de leer todo, pero fíjense lo que encierra la cantidad de componente que tiene cada una de las fracciones. Tenemos en el germen una cantidad de lípidos, de antioxidantes, de vitaminas, de polifenoles. En el endosperma, que siempre dijimos era almidón y proteína, hay mucho más. Hay también vitaminas, hay algunas fibras, porque como vieron en la foto que mostró Nora, dentro del endosperma hay paredes celulares. O sea, decir que la harina blanca no tiene fibra es un error. Hay fibra en todos lados porque hay pared celular y algo hay. No hay tanto como en el externo, pero hay. Y de algunas capas que después vamos a retomar, como la lebrona y el pericarpio. Acá tienen otras fotitos del grano de trigo. Aquí vamos mirando detenidamente, entonces vamos a abrirlo ese grano en proporciones de composición. El grano de trigo, tenemos el grano entero y podemos dividir el endosperma, el salvador y el germen. Y vamos a ver, si vamos mirando uno por uno, vemos que para las grasas, el más rico, por supuesto, es el germen de trigo. Cuando vemos en los carbohidratos, obviamente el endospermo tiene mayor proporción de carbohidratos que el resto del grano. En el caso de la fibra, sin lugar a dudas, está concentrado en el salvado, fíjense, 53%. Los minerales, juntamente con el salvado, es donde se encuentra la mayor proporción de minerales, por eso se usa para tipificar las harinas. Cuanto más blanca es la harina, menos minerales tiene. Perdón. Y del total de los componentes, que acá están las hemicelulosas, un poquito lo que dijo Nora, tanto solubles como insolubles, en realidad en el salvado de trigo es el ejemplo típico de la fibra insoluble, ¿no? Y también hay algunos azúcares libres. Cuando el hombre llega al grano de trigo, se da cuenta que no lo puede comer entero. Por eso es la primera tecnología, es la molienda del grano de trigo. Cuando el hombre recibe ese grano, se da cuenta que lo tiene que moler. Y lo empieza moliendo. Esto es una muestra de la prehistoria, donde con 2 piedras golpeaba el grano de trigo. Luego fue mejorando y agregó un burrito que daba la vuelta y molía. Esto es un ejemplo típico de un molino, se llama molino a piedra. En ese molino lo que hacían era moler el grano y simplemente con algún tipo de cernido muy grosero separaban las cáscaras, pero se consumía en realidad una harina bastante integral. Cuando comienza, recién en comienzos del siglo XX, calculo yo, ¿no? Alrededor del 1900, se incorporó la nueva tecnología que es la que conocemos hoy, que es la de rodillos, que le llamaban los molinos húngaros, creo que era. Sí, que son molinos, la tecnología que vio Nora, que es esta, en la cual lo que uno hace es una serie de etapas que incluyen compresión, aplastamiento y separación, compresión y separación. Y lo que vamos logrando es separando las distintas partes del grano de trigo hasta enriquecerlo en un endospermo donde, como dijimos recién, lo que predomina son los carbohidratos y las proteínas. En ese camino tenemos lo que llamamos grado de extracción. ¿A qué se refiere grado de extracción? Grado de extracción, para entenderlo fácil, es decir, ¿cuántos gramos
De harina obtengo de tantos gramos de pan, de trigo. 100 gramos de trigo, lo muelo y mientras menos obtenga, más puro va a ser, porque le pude separar más externo, ¿me entienden? Para una harina de 4 ceros, que es la que habitualmente nosotros consumimos, se habla de un grado de extracción del 70%. O sea, perdió el 30% de su composición el grano. ¿En qué lo pierde? Fundamentalmente en los lípidos, en los minerales y en la fibra. Y enriqueciéndose en hidratos de carbono y proteínas. O sea, párense acá ustedes, que es lo que habitualmente comemos. Cuando hablamos de lípidos me interesa marcar algo. Cuando uno habla de harina integral, hoy en el país no es harina integral. Es harina blanca enriquecida con salvado, porque no tiene germen. Harina integral es la que se obtiene con un molino a bolas, con un molino de piedra, porque en los molinos, creo que me equivoco, No, siempre, podrías, pero bueno, pero no lo pierdes. No podés descartar, Se separa. ninguna fracción. Exacto. Todas... Se separa habitualmente por el proceso de obtención, se separa el germen. Una pregunta, ¿quiere decir que cuando dice cereal entero, no estamos comiendo cereal entero? Porque aparte igual es un mercado pequeño. No, el cereal entero es otra cosa, puede ser que haya entero. Existen en nuestro país, creo sin equivocarme, algunos molinos artesanales. Sí. Por ejemplo, creo, que no me equivoco, Hausbrot, las harinas integrales de Hausbrot son harinas integrales. La harina integral, por mantener el germen, que es tan importante, ¿se acuerdan lo que vimos en la composición? Esa harina integral tiene poca vida útil, porque se enrancia. Todo lo que tiene grasa, entonces por eso se fue sacando para conservarlo más tiempo. Pero cuando usted quiere ver, a mí me ha pasado, cuando uno ve la composición y me dice alguien, ¿cómo me entero si me están vendiendo grano entero, harina integral o harina enriquecida con salvado? Si uno compra la harina, chicos, ustedes se dan cuenta, es harina blanca con salvado. Comparen un pan bien integral, como esos que compran esos bien negros. Nunca lo van a lograr con esa harina. Entonces yo le digo, analicen la fracción de grasa. Pregunten cuánta grasa tiene. Si ustedes tienen bajo contenido de grasa, no es grano entero. Es la más fácil, digamos, para hacerla. Porque la fibra no sirve, porque le agregaban fibra justamente porque te da valor de fibra alto, pero están engañando. Y alrededor entre un 5 o un 7% de grasa. Si es el germen. Es un buen dato. Claro, porque eso para decir, aunque sea para ustedes ver rótulos, que es lo que miran, ¿no? Rótulo, bueno, ¿cuánto tiene grasa? Esto no es. Y los otros valores se enriquecen. Hay más fibra posiblemente, tiene carbohidratos. Como dijimos, la matriz se va, como dice Mónica, se va enlazando. No es la misma la distribución de la fibra dentro de un grano entero natural que cuando le agregas el salvado. Entonces, ¿qué protección existe? Es decir, hay algunas cosas en las cuales la tecnología ha perjudicado algunos productos. Y en este caso también lo vimos cuando vemos qué pérdida importante de vitaminas, de ácido fólico, niacina, y esto se los volvemos a poner. Es una locura. Se lo sacan por un lado, un poco lo que yo pienso. Siempre lo hablamos. ¿Qué? Organolépticamente son diferentes, eso es lo que pasa. Los productos. No todo el mundo acepta productos. Bueno, ahora vamos a ver que ya hay algunas posibilidades. Pero lo que yo digo es lo que pasa un poco con la vitamina D y el sol. No tomen sol, 50 para allá, todos blancos, y después tomen vitamina D, porque no sirve vitamina D. Por favor, nos volvemos locos. Sí, y entonces acá sacan todo y se lo agregan. Bueno, entonces, aquí tenemos el principal target como dijo Nora, el 90% de la producción mundial, según leí yo, es trigo pan. El 10% solamente es durum. El durum está dirigido a pasta. Pasta que en nuestro país todavía se puede fabricar de ambas, pero en el mundo, por ejemplo, en Italia, es solo trigo pan, trigo candela. ¿Y cómo se dan cuenta ustedes que tienen un trigo pan, un trigo candela? El tiempo de cocción. Si a usted le venden un fideo de 5 minutos, no. Calculen, ¿no? 8 o 10, mínimo. Claro, pero si el trigo, es decir, desconfían. ¿Más de cuánto? Y 8. Normalmente un espagueti de 1,5 o 1,8 más de tiene alrededor de un tiempo de cocción de 8 minutos. Claro, por eso, más de 8.
Si le van menos de 8, fíjense, cuando compren, fíjense el tiempo de cocción, y no se van a engañar. Porque teóricamente, tiene que estar rotulado. Fideo común, y si es de trigo, dice 100% trigo candial. Pero como en las pícaros hay en todos lados, yo prefiero eso. Es ese trigo que ustedes cocinan y el agua sale blanca, transparente, no hay una pérdida de almidón, nada de lo que vimos. Como dijo Nora, el tema del trigo candial, yo no lo hablo tanto, bueno, no sé si vos lo dijiste por el almidón resistente, yo creo que es más bien por la alta proporción de amilosa que tiene, más que amilopectina, porque los almidones resistentes, esto es un paréntesis, los almidones resistentes relacionados con índice glucémico no es un buen camino. Si vos comparás la glucemia que produce un almidón de arroz y un almidón de arroz integral, no hay mucha diferencia. Y uno esperaría que baja, no baja, porque no actúa a ese nivel en la respuesta glucémica, no interfiere, es más útil para bajar índice glucémico los cereales que tengan mucha viscosidad, le hace cebada o le hace, la cebada perlada y la avena, que son viscosos. Tienen más efecto sobre el índice glucémico que aquella cereal integral. Eso es aparte, ¿no? Porque el arroz y la producción de almidón resistente por procesamiento de calentamiento de enfriamiento es bajo en realidad. Se produce, pero es bajo. Es decir, yo tengo trabajos hechos y duplicó al 100%, pero perdón, de 1,5 pasó a 3. Para publicar un paper es divino. 100%, pero la verdad que de la nutricional no hay mucha generación. Bueno, entonces como dijimos, acá este es el gran protagonista de nuestro consumo, el pan. Y creo que es el target en el cual se han metido con el trigo, a partir del pan. Entonces, ¿qué tiene el pan? El pan tiene un amasado en el cual tenemos harina, agua, fíjense, sanísimo, no hay grasa, harina, agua y levadura. Perdón, lo que le tiran ahora a los cerebros de panes es que la grasa es maravillosa. Ah, bueno, eso sí, no me meto porque sé que vos lo vas a hablar bien. La grasa es maravillosa, esa locura de comer manteca todo el día. Bueno, entonces acá tenemos un proceso de fermentación que tiene una temperatura, no sé si han hecho pan alguna vez en su vida, pero ponen la harina y el agua tibiecito. En ese proceso, las propias enzimas del pan, de la harina, que ya viene con sus enzimas, hidroliza parte del almidón, le da de comer a las levaduras y esas levaduras producen fundamentalmente dióxido de carbono, que es el que da el volumen al pan. Ese volumen hace que el pan leve, y lo vemos con esas burbujitas hermosas, y hace del pan un producto maravilloso también, porque ustedes piensan que están comiendo aire. Si ustedes hagan la prueba con la mano apretar una rodaja de pan, les queda nada. Entonces realmente hay que recuperar muchos conceptos cuando uno habla de me engorda. Bueno, engordan muchas cosas. Todo menos el agua. ¿Y quién es el responsable de que ese aire se conserve? El gluten, el odiado o amado gluten. Esta charla no es para celíacos, se los digo, chicos, porque desde ya que les voy a hablar del trigo divino si no lo pueden comer. Pero saquemos los enfermos, las personas que no pueden comer gluten por algún motivo, vamos a los otros que no tienen ninguna razón y también los están dejando. Entonces, sabemos que el gluten tiene proteínas solubles e insolubles, que constituyen casi el 80% de las proteínas del gluten, pobres, como dijimos, en lisina, pero tienen la capacidad de formar un gel viscoelástico, que es como un chicle, que hace que retenga, es lo mismo que un globo de chicle, usted lo infla y agarra, aguanta, porque tiene capacidad de extenderse y elástico. Ese gluten de trigo, que está presente en otros cereales, hace del trigo único, porque es el que más, yo no sé si es, primero en proporción, es el que más gluten tiene el trigo. Es el único gluten que tiene esas propiedades. Los otros no tienen, bueno, algo hay, ¿no? En el centeno, en la cebada. Tienen gluten en relación a los celíacos, porque evidentemente sí, tienen gliadinas, en realidad tienen gliadina. Claro, vaya a saber si se forman esos cuerpos. Ninguno de los otros tiene la propiedad de formar. Claro, porque fíjense, forman puentes disulfuros intercatenarios que le dan esa elasticidad, que posiblemente. Entonces, ¿cuáles son los cereales que contienen? Trigo, centeno, cebada, espelta, triticales, camut, espelta, bulgur. ¿Alguien habla de eso, de malo que es el gluten? ¿Alguien se ha tirado contra la avena metiéndose con el gluten? ¿Qué hacen? Sacan el pan.
es el único que tiene gluten. Eso es lo que uno lee cuando ve la crítica del cerebro de pan. Aparte de ser un libro, como dice Mónica, ni hay que comprar porque cero evidencia científica. Se tira contra el pan y el pan blanco como si lo único que uno obtiene del trigo es el pan blanco. Cuando hay otros cereales que tienen gluten y que no se habla, nadie habla mal del centeno. ¿Quién va a hablar mal del centeno? De la avena, maravillosa. Nadie. Es el trigo nomás el venenoso. Ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué. El camut no lo conozco. El camut son variedades de trigo. Bien, Yo no me voy a meter en botánica porque me enteré. Diploipos, tetraploipos, qué sé yo, son distintas variedades. Son trigos, distintas variedades de trigo, trigos antiguos. Y los libres, que ya los conocemos, el maíz, el arroz, el mijo, el alfafá, el arroz divino, bueno, ya vamos a ver. Ya vamos a ver qué no. Fíjense este trabajo me pareció interesantísimo. Es de una pediatra de la Universidad de Harvard, donde ella dice, ¿qué pasa? ¿Por qué a ellas le están llegando una cantidad de padres a los niños que les quitar el gluten por esto? Porque el gluten es malo. Yo lo que he leído, por ejemplo, decir que es un chicle que se pegotea en el intestino. Le digo, pero esa gente no sabe que pasa por un horno el gluten. No, lo que uno lee te duele los ojos. No. Bueno. Entonces, ¿qué dicen ellos? Fíjense la cantidad, cómo ha crecido a lo largo del tiempo el interés de los productos gluten free. Y fíjense lo que es celíaco. Esta es enfermedad celíaca. El negro es el que está interesado porque sí. Y el gris es el que se mantiene, que es el celíaco, que obviamente está interesado en los gluten free porque no tiene otra. Qué interesante, impresionante. Y fíjense, ¿qué es más interesante? La dieta libre de gluten es súper desequilibrada. Si uno habla con celíacos, están en el horno, porque tienen mucha caloría los productos para celíacos. Ellos disponen de almidones que no son trigo, que tienen muchísima más disponibilidad, ya lo vamos a ver, que el trigo. Y reemplazan con grasas. Y no hay idea. Y entonces eso de que el trigo engorde y los otros no, es un cuento. No está probado en ningún lado, se los aclaro. Está muy interesante este. Presentan una menor adecuación en cuanto a ácido fólico, calcio, hierro y magnesio. O sea, son altamente desequilibradas. Y lo más divertido es esto. Fíjense, este es un trabajo de una empresa Harman, que es una de estas que hacen estudios de mercado. Y entonces dice que el 16% de la gente, se los leo porque ustedes no lo leen, estoy seguro, el 16% de la gente está buscando, ya tiene una dieta gluten free. De esos 16%, el 20% ya lo tiene incorporado y el 29% lo está buscando, está viendo y le gusta que haya disponibilidad de productos gluten free. Pero cuando le preguntan por qué, la mayoría de la gente dice que no saben sin ninguna razón. No sabe por qué lo busca. No sabe por qué la razón. El otro día lo escuché a Tinelli, que bueno. Es trendy. Dice Tinelli, yo soy gluten free. Lo dijo. Bueno, yo no lo veo mucho, chicos, pero a veces lo veo a Tinelli y escuché eso y me dio un ataque. Es la imagen del, no voy a decir la palabra porque, bueno, yo estoy con el gluten free. Y esto es más interesante y ahí es donde me preocupo. Fíjense el precio. Productos gluten free y que tienen gluten. Miren el precio. Realmente cuesta 3 veces más. Entonces, cuando yo tengo necesidad de restringir gluten, ok, estoy en el horno, tengo que pagar 4 veces, pero cuando no tengo necesidad, ¿quién gana acá? La industria, perdón. La industria enganchó un nicho maravilloso. Le hacen comprar a la gente que no necesita un producto que le agrega, no ultraprocesado, ultraprocesado. Porque para reemplazar el gluten hay que ponerle goma, hay que ponerle emulsionante, hay que ponerle estabilizante, hay que poner de todo para reemplazar ese maravilloso gluten que tenemos. Anda a hacer un pan sin gluten. Miren, hagan el ejercicio, yo lo hice, de ir a ver en un rótulo de un producto gluten free contra un gluten común. Ni hablar del pan, que no te sale nada. Agua, pan. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que a mí me preocupó. Digo, ¿de dónde nacen esas modas? Atrás hay algo. Y yo digo eso, porque el trigo es lo más barato que hay. Es lo más fácil de consumir, lo más fácil de trabajar. ¿Y cuánto más le podés recargar a los productos con trigo? No le podés sacar mucho más.
bueno, agregarle cosas, pero bueno. Eso a mí me impresionó esto, el precio. Entonces, miremos un poquito cuando vemos. Otra de las razones es que sabemos que los carbohidratos de rápida digestión se relacionan rápidamente con el desarrollo de la obesidad, el accidente cerebrovascular y la diabetes. Esto nos lleva, digamos, seguramente al tema del índice glucémico. Saber que índice glucémico no es respuesta glucémica, y en esos datos que vos tenés, yo no sé qué han medido realmente. Respuesta glucémica son lo que vos te producís cuando comés el mismo plato. 50 gramos de comida, mientras que el índice glucémico es comer 50 gramos de almidón de carbohidrato disponible. Siempre pongo el ejemplo, 9 zanahorias para lograr un índice glucémico. Nadie la come. Entonces, a veces los valores de índice glucémico son bajos porque no se comen los 50 gramos disponibles que hay que comer. La relación. Entonces, en ese fracaso, que es divino el concepto, están mal hechos a veces los valores. Aparte, como decimos, está atravesada por una serie de factores que tienen que ver con cada persona, con la situación. Yo mismo no hidrolizado hoy, igual que mañana, porque tengo estrés, estoy apurada, comí rápido, mastiqué poco, lo que fuera. Aquí tenemos un cuadro, que es un clásico, en el cual ven que el pan no está tan mal puesto, ojo. Siempre dicen el pan blanco. Estamos hablando, cuando hablan de pan blanco al 100%, nunca lo vi, porque tiene fibra el pan. Tiene algunas barreras para la digestión y tenemos la glucosa arriba de todo. Tenemos por arriba, por supuesto, las papas. ¿Quién habla mal de las papas? ¿Quién habló mal de las papas? Y sin embargo, fíjense los índices glucémicos que tiene. Bueno, lo metieron en la recomendación, en las guías alimentarias. Bueno. Yo digo, yo no hablo mal de nadie porque a mí todo me gusta, pero digo, si vamos a hablar mal, hablemos mal de todo o no hablemos mal de ninguno, porque tenés el maíz, la fécula de papa, la tapioca, que es la mandioca que reemplaza tanto en los celíacos. Fíjense los índices glucémicos que tiene, y el arroz blanco hervido, tiene una respuesta glucémica muy alta y nadie habla. Sí, rescato, por supuesto, que ustedes saben que estoy en esa campaña de las legumbres allá abajo son divinas, por eso hay que mezclar legumbres, chicos. No hay mucha diferencia, vos sabés, porque yo te vuelvo a decir, el índice glucémico tiene sus miradas, tiene su valor. El índice glucémico es una foto instantánea que vos sacás de la sangre apenas comiste o postprandial, que no está todavía el proceso de fermentación, que pueden... Entonces ahí la fibra insoluble de un pan integral por ahí no impacta tanto. Sí impacta si le pusieras algo viscoso, como te digo. Por ejemplo, nosotros ahí en el grupo, yo pertenezco al grupo de diabetes acá de la SAN, y Marcela y las chicas tienen experiencias muy lindas mezclando arroz con cebada perlada, por ejemplo, bajás. Es decir, hay otras estrategias para bajar el índice glucémico. El pan integral no lo tengo acá, por supuesto es menor. Es menor porque hay una carga. Claro, claro. Sí, no tengo acá, si te interesa, si no te lo googleás, hay tablas de índice glucémico muy grande, pero siempre tómenla como un indicativo. No sé, lo mejor es medir, ¿no? Bueno, y aquí tenemos otro trabajo que es muy interesante, en el cual ustedes ven cuál es la mejor combinación para bajar el azúcar, digamos, la respuesta glucémica. Unir los carbohidratos indigeribles junto con un índice glucémico bajo es el que mejor respuesta da para bajar realmente la glucosa. Aquí tenemos otro ejemplo que me interesa ver para rescatar los cereales. Fíjense, acá está estudiado cuál es el volumen de peso de materia fecal fresca. Volumen de heces, que es lo que nosotros queremos aumentar. Recuerden que una de las causas de todas las enfermedades degenerativas del colon tiene que ver con lo poco que lo usamos. Teníamos metro, y ahora le damos todo digerido, entonces hay que aumentar volumen. Y uno de los casos, entonces, ¿qué pasa? Fíjense, esto me sorprendió. Esto es lo que llamamos fermentable y esto es lo no fermentable. Dentro de lo no fermentable estaría todo lo que vimos como fibra insoluble, no fermenta y da volumen. Mientras que lo que fermenta, si bien tiene sus beneficios por otro lado, no contribuiría tanto, a pesar de que contribuye, al volumen. Pero cuando discrimino, fíjense acá cómo, si acá lo rojo es fruta y verdura, lo verde es vegetales y sigue siendo el amarillo el cereal siempre va a la cabeza. Es el que más, digamos, tiene
ventajas sobre lo que tiene que ver con salud intestinal desde el punto de vista de funcionalidad, tránsito, volumen. Las frutas, que hay que comer frutas porque tienen un contenido divino, no están relacionadas con contenido de fibra, porque en realidad la fruta tiene un 90% de agua, chicos. ¿Cuánta fruta tenemos que comer para llegar a la, como dice Mónica? Es decir, no dejemos de comer fruta, pero no han logrado relacionar, y en los gel creme y la fruta no se relaciona, no hay buenos resultados que consumir fibra provoque, fruta provoque efectos que se atribuyen, por ejemplo, a los cereales. Entonces aquí tenemos cómo en el mercado ha aumentado los productos de grano entero, eso es impresionante, porque se han visto los resultados, existen numerosos estudios, acá fíjense cómo ha aumentado el consumo, si uno no necesita mostrarle esto para ver un supermercado. Aquí tenemos la definición, nuevamente lo decimos, incluye todo, el grano entero es el germen, el endosperma y el salvado, todo junto, que puede estar a veces modificado, por ejemplo la avena arrollada es un grano entero arrollado, pero sigue manteniendo la misma proporción. Eso es lo importante. ¿Cuándo hablamos de grano entero? Cuando hablamos de un producto de grano entero, que es lo más interesante que siempre digo yo. ¿Cuánto es un producto que tenga en su composición por lo menos un 51% de grano entero? Eso dicen los americanos. O sea que pegar semillitas sobre un pan no es suficiente. Sí es necesario incorporar. En la panificación, vuelvo a decir, es muy difícil. Entonces ahí ustedes busquen panes que sean pesados. Cuando ustedes agarran el pan, miren que pese. Un sándwich de miga negro, por más que sea rico, cero fibra, pintado. No podés tener esa miga con fibra, desde ya. La fibra corta, baja, entonces yo siempre digo, ahora uno puede en el mercado encontrarse panes, incluso industriales, que pesan mucho, ustedes lo ven, que incluso hasta los venden sin rebanar porque no pueden ni rebanarlos, se desarma. No, si queremos comer durazno, aguantemos la pelusa. Claro, va a comer fibra, tenés que saber eso. No esperes, pero esto es lo que dice Estados Unidos. En el EFSA estamos complicados con grano entero, todavía no han logrado ningún tipo de health claim porque todavía no hay consenso en cuanto a qué es producto de grano entero. Para Europa, en algunos países como Suecia y Dinamarca, tiene que ser el 50, pero en Alemania el 90. Y es el ejemplo que dijo Nora del pampernickel. El pampernickel es maravilloso. Ahí tengo unas colegas que están trabajando en Centeno, que son de la Universidad de Morón. El centeno es divino, el pampernickel es grano entero prensado. No tiene grasa, tiene muchísima fibra. A mí me gusta. Es decir, es como una galleta, es como una... Claro, sí. Es un nicho de... Sí, sí. Bueno, aquí tenemos algunos, rápido, para ver algunos de los resultados nuevos. Esto en el 2012, 5, bueno, condiciones prediabéticas, riesgo cardiovascular. Esto es con respecto al arroz blanco, fíjense cómo no protege. Y el tema de reducción de peso corporal, de grasa corporal con consumo de grano entero. Aquí tenemos algunos de los gel cream que han logrado. Me estaba comentando con Belia el tema del colesterol, ¿no? Que ahora no sé qué opinan ustedes, pero que ahora dicen que el colesterol de la dieta no condice con el colesterol. Tremendo, tremendo. No es nutriente crítico para Y Estados yo creo Unidos. que es así, fíjate vos, porque yo llevo años viendo metaanálisis de colesterol y ninguno es conducente. Y ahí te das cuenta porque no tiene nada que ver. No sé que no tiene nada que ver, pero yo veo que las pacientes bajan el colesterol de la dieta y no logran resultados maravillosos. No es como el azúcar o... El tema es que el colesterol no va solito. Ah, Va bueno, eso sí. saturado. Eso sí. ¿Cómo Eso haces sí. para que el Sí. paciente no coma colesterol y coma saturado? O coma saturado sin Claro, colesterol. sí, es difícil. Bueno, acá tenemos, esto es el resultado de un metaanálisis, que si a alguien le interesa la cita las tengo, pero en general, enfermedad cardíaca, diabetes, cáncer del tracto digestivo, derrames cerebrales, también el cáncer de mama, también hay relación. Aquí tenemos un ejemplo, este es un trabajo sobre cáncer de colon. El cáncer de colon ha tenido mucho problema en los resultados porque en realidad estaban mal hechos los estudios. El cáncer de colon es lentísimo desarrollo. Entonces a veces se agregaba una población supuestamente sana y ya había desarrollado algún tipo de lesión. Y con el tiempo aparece. Desde ya les digo, como en todo, que los alimentos previenen y no curan. Si ya tenés el cáncer, no te lo va a curar comer fibra. Este es un trabajo bastante más nuevo, del año 2013, que también, fíjense, en diabetes,
Esto es evidencia bastante contundente y menos, y ya directamente que no hay relación con la D, según la letra, pero en general siempre se relacionan los cereales, el grano entero y los granos y los salvados. Esto es un mapa de todo lo que produce el consumo de grano entero, pero impresionante: la obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cánceres, a través de muchos mecanismos que incluyen la fermentación, la presencia de compuestos bioactivos, etc. Aquí vuelvo al grano y me interesa hablar de la capa de Leurona, porque esto es muy interesante. Esto es un trabajo que yo vi hace poco, el año pasado, en una reunión que hubo en París de fibra, y me encantó el concepto. En la capa de Leurona, como dijo Nora, es la que separa el salvado del endosperma. Tiene una característica especial: es blanco. Y normalmente se retira con el salvado. De hecho, la presencia de Leurona en las harinas era vista como una adulteración, como que le dejaban producto exacto. Y se reconocía, yo he visto cursos, con la luz, con el luminol, porque como es proteína, se veían como unos puntitos blancos. Entonces, esta harina no es pura. Hoy hay un proyecto de recuperar esa capa de Leurona, perdón, como lo dije acá, quiero resaltar un poquito, no lo voy a leer, pero tiene fibras solubles, arabinosilano, tiene proteína, tiene ácido fólico, tiene vitaminas, tiene ácido fítico, tiene todos los componentes. Si nosotros logramos hacer una molienda en la cual enriquecimos en aleurona, una harina enriquecida con aleurona, se ha visto que además posee prebióticos, que en el trigo no se decía siempre, pero no se había identificado. Estos trabajos hechos con capas de Leurona se vieron que los silo-oligosacáridos y los arabinosilanos presentes en la capa de Leurona tienen una actividad prebiótica importante y que además proveen de muchos compuestos antioxidantes que lo hacen, además de prebiótico, antioxidante. Esto también se ve acá en este trabajo, en el cual, fíjense, el fólico famoso, que lo sacamos a la entrada y lo volvemos a poner como una fortificación. Si yo enriquezco solamente con aleurona, ya podemos compensar esa pérdida sin necesidad de utilizar ningún tipo de fortificación externa. Aquí también lo vemos en la presencia de ácido en el plasma, se midió en plasma la presencia de fólico y vemos, esta es una harina preparada con poca cantidad de fólico contra un producto con aleurona y con un suplemento farmacológico de fólico, perdón. Sí, ahora la vamos a ver, rápido. Esta es la fibra antioxidante, es un concepto que me encanta a mí, o sea que vuelve a rescatar todos los polifenoles libres y conjugados que se encuentran en el salvado como una capacidad más allá de la fibra, la presencia de esa capacidad antioxidante. Estos son trabajos muy lindos que hay hecho, acá tienen la cita. Y acá esto es lo que yo vi en Francia, me encantó. El TNO es un instituto de tecnología de alimentos holandés. Es privado, pero trabaja mucho con el gobierno y es muy serio, es decir, trabajan en desarrollo de tecnología. Y ellos desarrollaron lo que llaman el health bread, recuperar el pan. Y ellos dicen que hay que enseñarle a los panaderos a amasar y ver por qué ese pan perdió su rol de ser la base de la alimentación. Entonces, dice que ellos recuperan altos niveles de aleurona y fibra dietaria y recuperan todas las vitaminas y el proceso de fermentación avanzado. Y eso me encantó. ¿Qué ha pasado con el pan? Y esto es lo que está rescatando ahora toda la onda francesa. La masa ácida. No usar más levaduras artificiales. Hay que usar la masa ácida. ¿Qué es la masa ácida? Es la masa que se produce por fermentaciones naturales, lo que hacían los egipcios. Dejarlo. Muchos usan la masa del día anterior, no sé qué característica. Exacto. Entonces hay que dejarlo fermentar. Tenemos las máquinas de pan divina que en una hora nos hacen un pan, no da. Porque el proceso de fermentación en sí mismo tiene un rol nutricional importantísimo sobre el gluten, sobre la disponibilidad de minerales, sobre la disponibilidad de vitaminas. Acelerar los tiempos con levaduras artificiales y cortos tiempos de fermentación han hecho que el pan se transforme posiblemente en un producto poco digerible y que mucha gente sienta. Eso decía una persona una vez en este trabajo que les digo de Cook. Hablaba de un instituto que se dedica al pan en Estados Unidos y decía, seguramente esa persona si come un pan de masa ácida
va a sentir que no le cae tan pesado como un pan. El famoso, ellos le llaman el Wonder Bread, que era el pan blanco norteamericano, ese cuadrado que no tiene nada, ni tiene fibra. Ese es el que le Ya dan. dicen La masa madre es eso que lo que vos decís. Exacto, puede ser la masa del día anterior o dejarlo a temperatura ambiente con las levaduras de ambiente, pero le tenés que dar tiempo. Mínimo, fíjense, 12 horas, porque eso me pareció re interesante. También podría ser con levadura y fermentación larga. Menor cantidad de levadura y fermentación Claro larga. que sí. Bueno, ellos dicen, bueno, hay posibilidad de... Vos agregás levadura, menor cantidad de levadura Ah, y y fermentás esto. toda la noche. Exacto. Parece que el Eso se usa en tiempo, panadería, todavía. todavía muy pocas. Se usa, pero todavía se usa. Y si no, ¿Y a qué someto temperatura directo. tiene que estar? Y lo dejan a temperatura ambiente. Claro. Pero Hay dicen que que el probar. tema, la fase de la fermentación, o comprar en panaderías que vendan panes. Acá hay, hoy está de moda, que sea el pan quotidien, leblé, todos esos panes trabajan con este tipo de panes. Entonces ellos dicen, vamos a ver, también todo tiene su marketing, ¿no es cierto? Bueno, pero lo más importante es saber que este biopan se maneja sobre este tema, sobre el tema de agregar, enriquecer harinas con aleurona, produce toda esa adición, más la posibilidad de tener un pan blanco. No es el pan negro, es un pan blanco, porque la aleurona es blanca. Entonces tenemos fibra, tenemos fólico, vitaminas, etc. Aquí de nuevo lo que dijimos más o menos, 25 a 30 gramos por día, que la pirámide esta es del 2005, pero sigue siendo más o menos la misma. Acá tenemos una más nueva. Acá tenemos una esta de Harvard, que me gusta más, en la cual introduce un buen lugar a los legumbres. El pan blanco lo mandan para arriba, fíjense. Dejan abajo los integrales, pero arriba el pan blanco. Bueno, esta es una pirámide un poquito más ayornada. Esto también recordar que es la base de la dieta mediterránea tan famosa, el pan también. Y bueno, y aquí los dejo con un cuadro Van Gogh del trigo para que